Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. ¿Qué tal la semana? Con mucho trabajo, gracias a Dios. Muy buenas noches, profe. Muchos Collins. Es lo importante que hay salud y trabajo. Pero bueno, yo sé que hoy es feriado y como que las baterías no andan, venimos de Semana Santa y muchos tal vez hasta de vacaciones toda la semana. Entonces ahí vamos a tratar de hacerlo corto porque con efectos del curso ya lo que nos queda es la evaluación terminar evaluación del desempeño, que en realidad es muy sencillito y es solo para efectos ya de cumplir con el programa. Entonces puede que hoy nos terminemos. A las 7, profe. No, no, tampoco. Es broma, es broma. No, 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 tampoco así, no. Pero a un profesor de la escuela, creo que era un profesor de tributaria o algo así, eso fue lo que le costó el puesto, que en semana de exámenes, cuando era presencial, ¿verdad? Lo que dice el reglamento es que si por el contenido o formato el examen se hace en menos de hora y media, hay que primero ver materia y en la segunda parte aplicarlo. Y dicen que el señor como a las 8 estaba ahí en la sudala o viendo el partido, creo que era esa prisa de la liga, una cosa así. Y lo vio el coordinador académico, lo reportó y le cortaron los alimentos, ¿verdad? Pero no, ustedes saben que conmigo igual, ahí sí, si nos sobrara qué sé yo, una hora, una cosa así, ahí nos queda fondo para las consultas con los trabajos, que ahora al final se los dejo en el campus, ¿verdad? ¿No? Para que vayamos trabajando igual. Sería para presentar de hoy en 15 ya el formato, ya ustedes ya tuvieron una primera experiencia, ¿verdad? Entonces es una estructura similar y con casos que ya encierran todo lo visto en el curso. Entonces, eso por ahí. Bueno, con los trabajos de crédito extra, ¿verdad? Ahí les he ido devolviendo, ¿verdad? Ahí, bueno, ya entre ayer y hoy he ido devolviendo, devolviendo trabajitos, entonces ahí ténganme paciencia que todavía faltan como 30, entonces si no se los he devuelto, están entre ese grupo de 30 que todavía está pendiente. Y para ver si me queda por ahí algún otro aviso. Y a ver, no, eso, eso sería ya lo que nos quedan, son prácticamente uno esta y dos clases más. Y entonces vamos a entrar con lo que es el caso de la semana pasada, que por ahí hablábamos de algunos, presentábamos lo que era el caso, ¿verdad? Donde, permítanme, y ya les comparto. Teníamos
Y vamos a compartir y me avisan si ya están viendo. ¿Lo estamos viendo? Sí, señor. Ok. Entonces, la semana pasada, ¿verdad? Les introducía el caso de una empresa, ¿verdad? Donde el gerente de producción y estaba contento porque al final obtenía un ahorro de $5,000, ¿verdad? De $5,000, pero se pedía un reporte ampliado y pasaban una serie de cosas y nos preguntaba el ejercicio, que si considerando la información, ¿cómo evaluábamos al director de producción? Y nos preguntaban también por el desempeño del gerente de compras. ¿Verdad? Yo me acuerdo, ya habíamos quedado que si podían tratar de leerlo y ir sacando ideas, ¿verdad? Entonces no sé si lo revisaron o no, o nos abocamos a las vacaciones. ¿No? Le dieron un vistazo. No, profe, a mi parte no leí un vistazo del ejercicio. No se preocupen, no pasa nada. De hecho, para que vean, y yo, como el reglamento dice que son 10 días hábiles para calificar, ¿verdad? Yo califiqué el parcial de ustedes, califiqué el de costos y me faltaba contados, del grupo de contados de los jueves, pero dije, yo no voy a dar clases por el feriado, lo voy a respetar. Y, y creo que fue el martes en la tarde o miércoles que nos envió la dirección un comunicado que no sé por qué teníamos tiempo hasta ayer para reportar las calificaciones, cuando en teoría era hasta la próxima semana. Entonces, si ya ayer, el sábado en la tarde noche, y nos, nos ocupamos de ello, pero todos era completamente válido y necesario darnos un respiro. Entonces, no importa. Vamos a. Pero lo que sí no me ha llegado tal vez es la nota del extra, mm, o la tarea extra. Del crédito extra, sí, recuerden lo que les decía, que si no les ha llegado, todavía me faltan como 30 de calificar, Ah, ok, ¿verdad? ok. Porque eso se lo asigné a los tres grupos, ¿verdad? Entonces ahí he ido devolviéndolos. Ok, Entonces, si no les ha llegado, ¿verdad? Porque yo lo que hago es que lo leo y hago como, les contesto haciendo un comentario de reflexión, de réplica a lo que ustedes comentaron. Entonces ya con sí, eso, por tener ese correo, sepan que ya está acreditado en mis registros y en el examen más bajo, entre el primero y el segundo, les subo los 15 puntos ok. para que estén ahí tranquilos. Ya en el transcurso de esta semana les estaría llegando Listo, profe. Muchas gracias. con gusto. Entonces, vamos a retomar, ¿verdad? Donde quedamos la clase, donde quedamos la clase anterior. Entonces,
nos daban este dato, ¿verdad? Nos decían que la empresa tuvo una variación en su costo estándar de un millón, tuvo una variación negativa de 10,000. Para efectos de costo estándar, la variación negativa era favorable o desfavorable. ¿Quién se acuerda? A nivel de costo estándar, recordemos que las variaciones negativas eran favorables porque la fórmula era real menos estándar. Y las positivas eran desfavorables. Entonces, tenemos una diferencia neta. Tenemos una diferencia neta de 5,000 favorables. Y ya con esto, el gerente de producción estaba satisfecho, ¿verdad? Pero la administración superior de la empresa decía, no, nosotros no estamos contentos con eso, queremos ver eso a más detalle, ¿verdad? Porque dependiendo de ¿verdad? Recordemos lo que ya hablábamos al inicio del curso, que aquel tema de la materialidad de importancia relativa, no existe una medida económica, ¿verdad? Va a depender mucho ¿verdad? Es un balance entre lo monetario y lo porcentual. Entonces luego nos dicen que la empresa pidió un reporte más detallado y nos daban estos datos. Y nos dan una serie de datos, información complementaria o detallada, ¿verdad? Entonces, ¿qué me cuentan de la historia de materiales? Porque recordemos que las variaciones, tanto en material como en mano de obra, se componen de variación precio y variación uso, ¿verdad? Si nos devolvemos a costos 2, ¿verdad? Entonces, vean lo que me van mostrando los datos. Dice que la empresa tuvo una variación en precio favorable de 400,000, porque dice que se cambió a un nuevo proveedor que ofrecía calidad similar a menor precio. ¿Verdad? Entonces, la gente de compras consiguió un proveedor nuevo y ahorró 400,000. ¿Eso para efectos del gerente de compras es bueno o es malo? Bueno, ¿Y por qué? porque cambió a un proveedor que daba la misma calidad a un menor precio, lo que entendí. Cuando dice calidad similar, Pues es que ahí es donde hay que poner como analizar a qué se refiere o a qué producto, si la calidad importa o no. Por ejemplo, en las panaderías,
no va a ser lo mismo cambiar el proveedor de la harina o del dulce de leche a cambiar el proveedor de las bolsas, por ejemplo. Entonces, va a depender del producto. Bueno, ese ejemplo es muy bueno, ¿verdad? De hecho, mi esposa es pastelera y siempre que vamos al supermercado me dice, si le encargo harina, no me traiga de tal marca tal porque los queques salen horribles. ¿Verdad? Profe, se lo Entonces, pongo así, esto es como con lo de Zully. Por ejemplo, yo no veo mal comprar de la marca Zully, pero hay cosas que tal vez por 50 colones más caras, de usted va a tener más calidad. Por ejemplo, la salsa de tomate Zully, que vi que había, no sé, considero que no va a saber igual a usted comprar una banquete. Pero ahora sí, el papel higiénico y al fin y al cabo se termina Élite. botando. alguien iba a redondear la idea de Melanie. Melanie, si quieres continuar la idea. No, no, que con Zully pasaba algo muy similar. O sea, que es una marca que barata, pero no en todos los productos va a valer la pena porque no va a saber igual, por decirlo así. Entonces depende de lo que estemos hablando, depende del producto o el proveedor que haya cambiado. Sí, ¿verdad? Recordemos también ese punto, ¿verdad? Acá, bueno, desde el punto, acá lo manejamos más que todo desde el punto de vista económico, ¿verdad? No vamos a entrar en aspectos técnicos porque no es el resorte, el resorte nuestro, ¿verdad? Porque también es correcto, a nivel de productos también hay ciertos valores agregados, ¿verdad? A mí me llamaba hace poco la atención sobremanera que un cloro, ahorita no me acuerdo cuál marca era, ¿verdad? Los 3 litros estaban como en 1.300 pesos. Y ya que salió mención la marca, ¿verdad? La Azul, de eso es algo ocupaba, que faltaba aquí en la casa, entonces si me voy al supermercado que queda aquí cerca, ¿verdad? Que vende esa marca, sí, no pude entrar 2 galones de cloro, o sea que estamos hablando casi 8 litros de cloro por 1.300. Y yo decía, pero entonces de la otra gente que me está cobrando, sí, bueno, por vueltas de la vida, yo conozco el proceso de producción del cloro. Bueno, no es cloro, es hipoclorito sódico, porque el cloro en su estado natural es gaseoso y es tóxico, ¿verdad? Entonces, lo agarran en estado, en su presentación original, por decirlo así, que es concentrado al 12%, y se diluye en las distintas presentaciones. O sea, eso no tiene mayor ciencia, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo esa marca con 8 litros a 1.300 y la otra marca a 3 litros al mismo precio, ¿verdad? ¿Qué me está cobrando? ¿Verdad? Pero ya esos son aspectos de otro, de otros contextos, ¿verdad? Para analizarlos, pero siempre mantengamos ese norte, ¿verdad? De que calidad es adecuación al uso. Ahora bien, compras pudo haber conseguido el proveedor, pero ¿quién, quién da el visto bueno? Del gerente. Sí, en este caso el gerente de producción, ¿verdad? Eso es como cuando uno está haciendo una remodelación en casa y el maestro de obra lo manda a uno a comprar y uno tal de gypsum verde y le dicen a la ferretería, no hay verde, solo azul, ¿verdad? Entonces ya uno llega y llama al maestro de obras y uno le dice, señores, que aquí en la ferretería me dicen que no hay del verde, solo del azul, se las apaña. Sí, está bien, traiga de ese, ¿verdad? Y tal vez el precio puede ser un poquillo más barato o más caro, pero tal vez es más barato, pero le resuelve ¿verdad? O como también a veces uno le dice, no hay del verde, solo del azul, me dice, no vayas a la otra ferretería porque si usted me trae el azul, yo no le doy garantía del trabajo, ¿verdad? Entonces, acá vamos a partir de ese supuesto, ¿verdad? De que al final compras es un gestor, ¿verdad? Quien tiene que dar el visto bueno para el ingreso a fábrica es ¿verdad?
Vamos a partir de ese supuesto de que se tuvo el visto bueno de producción. ¿Verdad? Eso es como también, digamos, pasa en otros contextos, igual ligados a la construcción, cuando se está haciendo una licitación, ¿verdad? Para ampliar un ramal de alcantarillado o de acueducto y las constructoras nos consultan. Se puede reutilizar el material de la zanja porque el suelo es de tal tipo y tal, ¿verdad? Y tal vez ingeniería y se salvaguardó y dijo, no, para evitar después un reclamo porque no se pudo salvar material y tuvieron que comprar el lastre y que yo no tenía plata después para pagar. Entonces ingeniería dice, no, no me la juego, voy a, pues, a sustituir 100% del material, ¿verdad? Entonces saca las cuentas de cuánto lastre se ocupa. Entonces cuando preguntan, no, o igual, ¿se puede usar polietileno en vez de PVC? No, ¿verdad? Y se tiene que fundamentar. Entonces en este caso, nuestro supuesto va a ser ese, que producción da el visto bueno a ese proveedor. Entonces si el gerente de compras sí supo negociar y le ahorró 400.000 a la empresa. Ahora vamos a la variación uso, ¿verdad? Vamos a irlos viendo una por una. La variación uso dice que fue 390.000 de más en positivo. Esto viene siendo desfavorable. Y así, sin ponernos muy técnicos, ¿cuáles pueden ser las causas del desperdicio de material? ¿Cuáles pueden ser las posibles causas del desperdicio de material? Se acaba de comprar, se compró el material y resulta que al final de nada nos sirvió ahorrar porque se usó más cantidad de la prevista. Posibles causas para ese desperdicio de material. ¿Cuáles creen ustedes que puedan ser? ¿Podrá ser un mal estado de los equipos lo que me genere los desperdicios? ¿O la falta de capacitación? La falta de capacitación, mal uso, equipos en mal estado, falta de capacitación, calidad del material. ¿Verdad? Eso es como cuando uno compra, dependiendo para el uso que uno lo requiera, uno compra una brocha y no ha terminado la primera mano de la pintura y ya la mitad de los pelos están pegados a la pared. ¿Verdad? Entra muchas puede ser la calidad del material, el estado de los equipos o la capacitación del personal. ¿Y dónde veo reflejado la posible causa de ese desperdicio? Ya que pasamos a la parte de mano de obra y dicen que la empresa tuvo una variación tarifa 55.000.
una variación de 55,000 favorable, ¿verdad? Porque se contrató un personal más con menos salario. ¿Eso será bueno o será malo? Si lo vemos en cierta parte, un salario menor es bueno porque tiene menos costos, pero tendríamos que ver si la calidad es la misma, ¿verdad? Cosa que no lo indica. Si es capital capacitado. Correcto, ¿verdad? Habría que ver ese tema, ¿verdad? Creo que ya por ahí tocábamos la semana pasada con lo que es toda esta cuestión de técnicos en toda la parte de TI, ¿verdad? De la parte de informática. Que aunque el Ministerio de Trabajo diga que un técnico de educación media ahorita anda como en 400,000 colones, ¿verdad? Ciertas, como el caso de los informáticos, un técnico con ciertas acreditaciones en Cisco y otras cosas, por menos de 600 no le va a trabajar. Entonces, yo lo contrato y yo le digo, "Ay, no, yo pago el salario mínimo, 450. ¿Qué le puedo pedir a cambio yo a esa persona? ¿Le podré exigir calidad en su trabajo?" Sí, muy poco, muy poco. ¿No? Probablemente a la primera de cambio donde encuentre un lado donde paguen 600, se va. Y vamos a ver dónde, ¿verdad? Entonces, el hecho de contratar personal más barato y dependiendo de su calidad, me puede repercutir en más horas de trabajo. Y vean lo que me cuentan de la variación de eficiencia. Que hubo una variación de 60,000 en positivo, que quiere decir que es desfavorable. ¿Y por qué? Más horas, hombre, para realizar la producción. Vean cómo se cumple aquel adagio de lo barato sale caro. Vean, ¿no? Como dice el adagio popular. Pero vean que hasta aquí no termina la novela. Hay, hay más aristas, pero de momento vamos a quedarnos hasta acá, ¿verdad? Pues recordemos que una planilla barata no es sinónimo ¿verdad? Una planilla barata no es sinónimo de calidad, ¿verdad? Y vean que en cuanto a variación de eficiencia, dice que más horas. Entonces, habrá una relación entre podrá tener un grado de relación entre mayor desperdicio material con más horas de trabajo. ¿Verdad? Manteniendo el ejemplo que ponía Melanie al inicio de la panadería y aprovechando que tengo cierto grado de familiaridad con algunos procesos, es como preparar ciertos lustres, ¿verdad? Que si yo no le doy cierta intensidad a la batidora, no le llego al punto, ¿verdad? Y si lo coloco sobre el cake, el lustre se deshace. Entonces, ¿qué pasa
si tengo que hacerlo 3 veces hasta llegar al punto, en vez de hacerlo bien a la primera, ¿a dónde me repercute eso? ¿Voy a gastar más material? Sí, ¿verdad? Porque lo estoy haciendo, tuve que hacerlo en 3 intentos para darle el punto que necesitaba, y a la hora de hacerlo 3 veces, sí, es proporcional el tiempo. Entonces, vean qué desperdicio y, ¿verdad? A mayor desperdicio, más horas de trabajo para lograr unidades buenas. Entonces, eso va a ser proporcional. Entonces, con estos datos que hemos revisado hasta acá, ¿cómo consideran el trabajo del gerente de producción? ¿Cómo evaluarían el desempeño del gerente de producción, o consideran que les faltan elementos de juicio para valorar su gestión? Ya vimos que bajó el costo de la planilla, desperdició material, bajó el costo de la planilla, pero gastó un montón de plata en horas extras para poder sacar la producción. Del 1 al 10, ¿cuánto le damos al gerente de producción? De ahí, profe. Si uno se pone como muy delicado, se tendría que ver cuánto fue lo que se ahorró en costos y cuánto fue la pérdida. A ver si por lo menos. No, y aquí lo teníamos. Vean que la variación neta, vean que él tenía en materias primas una variación de 10.000 favorables y en mano de obra 5.000 desfavorables. Pero le dijeron, no, vamos a ver la información más detallada. Y el gerente de compras consiguió una rebaja de 400.000 en Ujú. materiales, ¿verdad? Entonces, eso ¿bajo qué responsabilidad fue? ¿La de producción o la de compras? Sí, la de compras en realidad. ¿Verdad? Y 400.000, o sea, a ese gerente, ¿verdad? Hay que mandarlo un fin de semana. Agarren $20.000 y lo mandan una semana a pasear a donde él escoja, ¿verdad? Y seguimos ganando unos $380.000. Pero resulta que se desperdició un material 390.000. Sí, prácticamente el 90, casi por ciento. Correcto, ¿verdad? Entonces, ver que de ahí vienen estos 10.000 que Ujú. presentaba el gerente de producción. Esperen ¿verdad? ¿Verdad que si sumamos, ahí están los 10.000 favorables que me decían en el cuadro resumen.
Entonces ya ahí algo viene mal en producción, ¿verdad? Si me están desperdiciando material, porque ¿cómo me vas a comprar algo más barato? Me vas a dar el visto bueno y a la hora de usarlo, ¿verdad? Decimos que no sirve, ¿verdad? Eso es como un caso que conozco que estaban denunciando no me acuerdo quién eran, a la región Caribe, ¿verdad? Que el sindicato los denunciaba, porque mandaron a comprar herramientas de trabajo con mango de metal, ¿verdad? Las palas y no me acuerdo qué otras herramientas con el mango de metal cuando se trabaja a 35 grados a la sombra, ¿verdad? Entonces a veces hay que también valorar esa parte, ¿verdad? Si la parte técnica hizo de manera consciente el análisis. No se trata solo de decir que es un material más barato, sino que para las condiciones, ¿verdad? El uso cumpla. Y lo mismo ocurre con mano de obra. Sí, contrató personal más barato, pero al, al margen de que se emplearon más horas. ¿Le ponemos una buena nota al jefe de producción o faltan datos para analizar? No, 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 está como malillo, ¿ah? Un poco, un poco mal, ¿verdad? Pero y vamos ahora a profundizar un poco algunos otros aspectos. Un dato interesante. Dice que para el 2013, ¿verdad? O para el primer año, con un volumen de producción de 100.000 unidades, el reproceso fue de 7%. 100.000 por 7, ¿verdad? 7.000 unidades. 7.000 unidades de reproceso. 7.000 unidades de reproceso. Y para el segundo año, dice que de 90.000 unidades, el reproceso fue de 14%. Vean cómo del mismo dato, ¿verdad? El mismo ejemplo me va dando más herramientas, ¿verdad? Para ir haciéndome un criterio, porque se reduce la producción y más bien, ¿verdad? Alguien podría decir, sí, voy a producir menos porque tengo tantos pedidos que para poder salir estoy corriendo, ¿verdad? Entonces mejor voy un poco más, ¿verdad? Voy un poco más despacio, ¿verdad? Puedo ir un poco más, tengo que ir un poco más despacio, ¿verdad? Podría ser la estrategia de la empresa, pero digan que en este caso, reduciendo el nivel de producción y más bien el reproceso se incrementó. Se incrementó el reproceso, ¿verdad? De 7.000 a 12.600. ¿Y eso qué significa? El año pasado reprocesé 7.000, este año tuve que hacerle reproceso a 12.600 unidades. ¿Eso en qué se traduce? ¿Aumentos de qué?
¿Cuántos panes necesito para una hamburguesa? 2 Sí, ¿verdad? La tapa y y la base. sí, el de arriba, por decirlo así, el piso y el techo, por decirlo de cierta manera, ¿cierto? Correcto. Entonces, si el año pasado procesé 7.000 unidades y este año 12.600, ¿en qué veo ese reproceso? ¿A dónde veo ese reproceso reflejado? En los costos. Ajá, en los costos, más que, ¿en qué se me incrementa? Dice, si se le incrementa sí, la producción. ¿Verdad? Sí, más material y Horas hombre. más horas hombre, horas máquina, ¿verdad? Bueno, en síntesis más recursos, Correcto. ¿verdad? Más recursos. ¿Y de dónde veía yo reflejado eso? Variación eficiencia, vea que era desfavorable, que decía que se recurrieron más horas, se necesitaron más horas hombre. ¿Y qué más pasó? Mayor desperdicio de material. Entonces vean cómo todo el caso va de la mano y todo se va, por decirlo así, consolidando para poder llegar a una conclusión, ¿verdad? El reproceso se incrementó en el 2014. ¿Será culpa del gerente de producción? Todo eso que ha venido pasando hasta este punto. De ahí yo diría que sí. Sí, ¿verdad? Que, bueno, es que tendríamos que ver, ¿verdad? Porque si la gerencia de arriba le manda indicación de bajar el presupuesto en planilla, de ahí él no le queda de otra que cambiar la planilla una más barata por obligación superior, ¿verdad? Y ahí entran los contras, que se reprocesó más producción, de ahí con solo eso las horas, hombre, aumentaron, entonces más costos, pero de, ¿qué dice? Sí, ¿verdad? Recordemos que en toda organización, ¿verdad? Obviamente el que tiene, y de hecho ya lo veíamos con aquel caso, ¿verdad? De análisis, con la compra de la máquina, ¿verdad? Ya veníamos introduciendo algunos aspectos para llegar a esta última parte del curso, ¿verdad? Si bien a veces pasa que, por ejemplo, ¿verdad? La administración superior, llámese gerencia o junta directiva o consejo de administración, ¿verdad? Dependiendo del tipo de organización, según su estructura, ¿verdad? Por eso es importante por un buen capitán, ¿verdad? O un buen gerente general o director, ¿verdad? Que lleve la batuta, porque a veces nada más dan una directriz y es lo que hablábamos de la parte de divulgación, ¿verdad? Y que la gente se apropiara del proceso, porque ahorita vamos a ver algunos casos, ¿verdad? Y bueno, y se los pongo como ejemplo de la vida real, ¿verdad? La IA recientemente nombró un nuevo presidente ejecutivo y el señor ya llegó, hizo un recorrido y vio los edificios vacíos, ¿verdad? Porque la directriz había sido que a la oficina solo se iba como a los aspectos estrictamente necesarios. Y dentro de todo el contexto de pandemia y buscar la disminución del gasto público con la administración anterior, ¿y qué se hizo? Dado que ya la gente solo va a venir cuando es estrictamente necesario, quitemos los edificios alquilados, traigámoslos a la sede
¿verdad? A compartir pisos, ¿verdad? Y reducimos espacios y ahí se les asigna cubículos a los distintos departamentos y ahí ellos que asignen un rol. Pero lo que sale una directriz que dice, se quiere ocupación en la medida de lo posible del 100%, ¿verdad? Entonces, vean, nada más eso era lo que decía la directriz. Y salen un montón de personas en ataque de pánico, que como era un comunicado de gerencia general bajo instrucción de la junta directiva, que era el 100% del personal, ¿verdad? ¿A dónde se iban a meter el montón de gente sabiendas que, ¿verdad? Que se quitaron los edificios alquilados y que no hay cama para tanta gente, ¿verdad? Entonces, muchas veces también ese tipo en este tipo de proyectos, a veces pasa eso, ¿verdad? Que no hay una comunicación clara y todo se va al traste y al final es un esfuerzo inútil. Y vamos a ver ya con la última parte el porqué, ¿verdad? De esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos nosotros en la oficina? Y que el equipo de, por lo menos a nivel de finanzas y presupuesto, se hicieron roles de forma tal que de lunes a viernes siempre va a haber representación del departamento. No podemos estar los 7 miembros del equipo de finanzas porque y no cabemos en el espacio que nos asignaron, pero siempre van a encontrar a alguien de finanzas, ¿verdad? Pero la directriz era clara, decía así, ocupación de los edificios, no regreso del personal, ¿verdad? Entonces, vean cómo a veces también se malinterpretan las directrices ante una comunicación poco clara, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el análisis de la parte de la plantilla o planilla. Dice que en el 2013 habían 100 obreros y en el 2014 terminé con 90, ¿verdad? Se podría entender que se fueron 10. ¿Será eso cierto? Vamos a ver qué otra información hay. En teoría renunciaron solo 10. Que puede decir si se fueron 10 o se despidieron algunos porque no daban la talla y otros renunciaron y todo. Cada quien tiene derecho a irse donde mejor le calienta el sol, ¿verdad? Por, por ejemplo, ¿verdad? Para ponerlo en este contexto, que la empresa lo que andaba buscando era bajar, bajar costos, ¿verdad? Voy a poner un caso hipotético. Collins trabaja ahorita con la universidad, ¿verdad? Y llega a la universidad y le dicen hay que bajar costos. Entonces, el salario de Collins es, como parte del equipo contable, es 1 millón de colones mensuales. Y llega a la universidad y le dice, Collins, lo liquido y le ofrezco volver a ser contratado igual en el área contable ganando 800. Lo toma, lo deja. ¿Qué haría De Collins? ahí lo tomaría, pero busco otro lado, dijo, como para no quedarme sin nada, lo tomo mientras busco otro lugar que me caliente mejor, dijo. Correcto, ¿verdad? Y vean que por ahí decían que el gerente de producción había bajado el costo de la planilla, ¿verdad? Porque contrató personal con un salario menor. Entonces, vean el dato espantoso que nos arroja capital humano. 110 contrataciones en el 2014, 80 renuncias, 40 despidos. 40 despidos.
Sí, totalmente el 100% rotación. Rotación del 100%. La rotación del 100% es correcto. Rotación del 100%, ¿verdad? Y obviamente en esos 120 que entre renuncias y despidos, habría que ver, ¿verdad? Si eran ya del personal viejo de la empresa, ¿verdad? No tenemos el detalle de quiénes son esos 90 que sobrevivieron. Pero es correcto, ¿verdad? Y la estadística muestra una rotación del 100% de personal, ¿verdad? 110 contrataciones versus 120 salidas entre despidos y renuncias, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que uno de esos 80 era Collins, ¿verdad? Que se quedó por los 800 y apenas le ofrecieron, apenas consiguió colocarse en otro sitio donde tal vez igual ganando el mismo millón o más, se fue. Y todavía, para terminar de afectar a la empresa, decía que lo recomendado para que el personal nuevo eran 12 horas de capacitación y lo que le estaban dando apenas era, ¿verdad? Apenas era 4 horas. Apenas eran 4 horas. ¿Y por qué será que solo estaban recibiendo 4 horas los operarios? ¿A qué creen que obedecía esas 4 horas de capacitación, siendo 12 las recomendadas? Por la falta de personal. Correcto, ¿verdad? Por poner un ejemplo de los deportes, eso es como cuando el lanzador abridor ya está cerca de su tope de lanzamientos y dice que se siente bien, con 2 outs se le llenan las bases y el entrenador dice, tráigame al primer lanzador que esté disponible ¿verdad? En el banco de suplentes para que me termine, me saque el out que me falta, ¿verdad? O sea, para apagar el incendio, ¿verdad? Entonces, igual el gerente, no, mándeme los que estén ahí ¿verdad? Y como dijo mi abuelo, echando a perder se aprende, ¿verdad? Ante la necesidad de personal, se apela a la inserción, a llevarlos a producción, sin la preparación, sin la preparación adecuada, ¿verdad? Sin la preparación adecuada, ya los empleados estaban siendo enviados a producción. Y vea que otra vez este de acá, a dónde me repercute, a dónde me va a afectar meter a fábrica el personal sin la preparación adecuada.
¿Qué podría pasar si yo llevo a fábrica gente sin la preparación adecuada? ¿Tendrá confianza una persona que fue enviada a producción sin la capacitación debida? Probablemente va a preguntar cada 5 minutos, ¿cierto? Bueno, si es que pregunta, pero si no se jala la torta sin preguntar. ¿Verdad? Es correcto, sin preguntar, ¿verdad? Eso es como cuando en una construcción, ¿verdad? Un residencial o qué sé yo, ¿verdad? Y una persona y tal vez por quererse ganar una plata más dice que es maestro de obra, ¿verdad? Operario, en vez de peón, ¿verdad? Para que le paguen un poco más y les encargan allí, tal vez levantar la pared de la casa o el muro de contención y cuando se da cuenta, ¿verdad? Parece la torre de Pisa, ¿verdad? Completamente inclinada a la pared porque no tiene los fundamentos o los conocimientos técnicos, ¿verdad? Para hacerse cargo de levantar un muro de contención, ¿verdad? Entonces, sí, ¿qué hizo esa persona? Perdió tiempo, perdió material, ¿verdad? Entonces, redunda en todo esto que hemos venido viendo, ¿verdad? Más desperdicio de material, más horas de trabajo, mayor reproceso, ¿verdad? Si yo quisiera saber cuánto se me incrementó el reproceso, o sea, produciendo menos y aún así se me disparó un 80% el reproceso. Me parece una broma de pésimo gusto todo lo que está pasando en producción, ¿verdad? Entonces, ahora sí, con todos esos datos que nos ha aportado el caso, ¿verdad? Ya vimos de que sí, la empresa despidió o renegoció el contrato de los trabajadores, ¿verdad? A la baja y, ¿verdad? Trajo gente que cobraba más barato, recibieron menos capacitación, el reproceso, el reproceso aumentó. Con todos esos elementos, ¿qué podemos decir ahora del gerente de producción? Ya, y que no tuvo muy buenos rendimientos. Eso está como las operadoras de pensiones. Ya pérdidas y aún así cobraba la comisión por administración.
Correcto, ¿verdad? Correcto, una pésima gestión y decía por ahí un colega, y está más alta la comisión está más alta la comisión que el rendimiento que están generando. Entonces, y al final, ¿qué podemos decir del gerente de producción? Y que el gerente de producción, por decirlo así, y se cargó prácticamente todo el trabajo que hizo compras, ¿verdad? Por eso era que por eso es que les decía siempre, partiendo siempre de esa premisa de lo limitado de los recursos, ¿verdad? Por eso hay que enfocarse en un problema a la vez, ¿verdad? ¿Cuál de esos problemas me urge más? ¿Verdad? Sí, hay que bajar costos, ¿verdad? Pero bueno, acá tal vez no profundizamos mucho porque no nos da el tiempo de eso, pero si se lo toparan por ahí, bueno, no sé si la, si la biblioteca tendrá ese libro en digital, podríamos consultarlo ahí en la biblioteca, porque yo lo tengo en físico, hay un libro de Michael Porter que se llama Estrategia Competitiva, ¿verdad? Entonces él aborda el tema de las estructuras de precio de las empresas. O sea, que una empresa dentro de sus precios va contemplando los costos de mantenimiento, los costos de operación, los costos de inversión. Entonces habría que ver la empresa, ¿verdad? Dentro de esos costos, cuál está elevado con respecto a la competencia para ver en cómo atacarlo, ¿verdad? Porque vean, ya vimos qué pasó a la hora que dijeron hay que bajar costos y se fueron todos ¿verdad? Todos en masa, cada quien por su lado, y ya vemos que no salió tan bien, porque vea lo que hubiera pasado si el gerente de compras negocia y todo lo demás hubiera quedado constante, como decíamos en economía. ¿Cuánto hubiera sido el beneficio de la empresa? 400.000 a favor en vez de 5.000, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, ¿verdad? En resumidas cuentas, el trabajo de producción fue pésimo, ¿verdad? Entonces, ciertamente con la información recabada, se puede concluir, que la gestión del director de producción y ha sido deficiente, ya que con solo la disminución en los costos de adquisición, se hubiera obtenido un, un beneficio mayor, ¿verdad? Se hubiera obtenido un beneficio mayor para la empresa.
dado la rebaja de $400,000 alcanzada por el gerente de compras en la adquisición de materias primas. Entonces, ahí ya en forma de síntesis, ¿verdad? Ya sabemos por qué fue, porque estamos diciendo que es deficiente, ¿verdad? Pero hace falta, ¿verdad? Entonces, por lo menos esa es la postura que ya hemos ido por ahí esbozando, pero ¿alguien está en desacuerdo con que la gestión de compras fue mala? ¿Alguien la considera buena? ¿O estamos en acuerdo unánime de que fue pésima la gestión de producción? Yo estoy de acuerdo que fue deficiente. Fue deficiente. Ok, entonces, recordemos, o sea, que como contadores, ¿verdad? Tenemos que respaldar nuestra evidencia, ¿verdad? Que ahí cuando profundicen en los cursos de auditoría, y van a ver que uno de los requisitos que dice las normas de auditoría, evidencia suficiente, pertinente y competente, ¿verdad? A tal punto que se sostenga en un juzgado, ¿verdad? Ante un juez. Resumida la norma. Entonces, sí, ya estamos diciendo que, el, que, la, con- que la labor del gerente fue mala, ¿verdad? Porque que le hubiera ido mejor a la empresa con solo la negociación del gerente de compras. Pero lo tenemos que poner en el papel, ¿verdad? Dejar constancia de por qué, cuáles son los hechos por los que se considera malo lo que hizo producción, ¿verdad? Lo anterior se refleja en la rotación de personal durante el 2014, ¿verdad? Donde se contrataron 110 personas, ¿verdad? Nuevas, donde se contrataron 110 personas y teniendo entre despidos y renuncias, un total de 120 salidas de recurso humano. Talento humano, capital humano, ¿verdad? Como se le quiera decir, ¿verdad? No nos vamos a poner filosóficos que si una definición es ofensiva o no. Entonces,
Se contrataron 110 y como vimos, entre despidos y renuncias se dieron un total de 120 salidas, generando con una reducción en el volumen de producción una reducción en el volumen con una baja en el volumen de producción, el retroceso se aumentó, como calculamos en la filmina, un 80%, generando desperdicios de material por la módica suma y un incremento en costo de la que nos decía por acá la variación de eficiencia. Y una variación de eficiencia por 60,000, ambas desfavorables para la empresa. Lo que se refleja la deficiente entonces vean cómo el mismo gerente de producción ¿verdad? Vean cómo el gerente de producción al final todo lo echó a perder. No sé si hasta acá tenemos alguna duda, estamos de acuerdo con la línea que estamos manejando o alguien tiene algo más que agregar. De mi parte todo claro, es mucho análisis. Sí, ¿verdad? Ya, bueno, eso al final es un establecimiento de hipótesis, ¿verdad? Ver que hemos ido descomponiendo, vean cómo nos va cambiando el panorama, ¿verdad? Porque vean que al inicio, con solo ver una variación de 5,000 favorables, alguien podría decir, sí, súper bien, ¿verdad? Pero dependiendo del tamaño de la empresa, esos $5,000 son insignificantes, ¿verdad? De hecho, por ahí hace poco, ¿verdad? Estaba leyendo ahí, preparando un material para el curso de costos y leía el caso de estos aviones comerciales, los Boeing 787, ¿verdad? Que en el 2015, 2010 creo que fue, ¿verdad? Que en su momento cuando se empezaron a fabricar, ¿verdad? Fue
fue el avión con la preventa, uno de los aviones con la preventa más rápida de la historia, ¿verdad? Que ya alrededor de 600 aviones se habían colocado en preventa. Pero el proceso de diseño tuvo una serie de errores que empezaron a generar cuellos de botella y provocó que, ¿verdad? Que se tuvieran que hacer arreglos sobre la marcha y producto de la cancelación de pedidos y reprocesos, las pérdidas ascendieron a la módica suma de 4.500 millones de dólares. Para que vean ya a gran escala lo que puede significar un error en las empresas, ¿verdad? Yo no sé ustedes quién estaría dispuesto a ir al Consejo de Administración a dar la cara y decir si fue mi error y asumo las consecuencias de esos 4.500 millones. Para que vean que aquí este ejemplo es solo un mero ejercicio académico, ¿no? Ya en la vida real eso puede llegar a cifras mucho mayores. Vean cómo por ahí todo apunta a la mala gestión a la mala gestión de producción. Pero el punto número 2 decía que el gerente de compras estaba orgulloso por haber logrado reducir el costo de las materias primas, gracias al acuerdo con el nuevo proveedor. ¿Y cómo calificaría el desempeño del gerente? ¿Verdad? ¿Y qué factores adicionales consideraría al emitir su opinión? Entonces, volviendo al cuadro, compras, ¿verdad? Consiguió un ahorro favorable de 400.000 dólares. ¿Fue bueno, fue malo lo que hizo el área de compras? Sí, simplemente el gerente o director de compras es un facilitador de las necesidades de la empresa. Al final no se puede, al final su rol es ajustarse a las especificaciones técnicas brindadas
brindadas por ingeniería. Por tanto, y los insumos adquiridos, ¿verdad? Porque eso no tenemos la certeza, ¿verdad? Es la suposición con la que estábamos trabajando. Con los insumos adquiridos a partir de la información disponible, se asume que contaban con el visto bueno de producción. Y como ya se explicó, ¿verdad? Y nótese cómo toda la evidencia, ¿verdad? Apunta que fue por producción, porque vea que fue el contratar personal más barato, darles menos capacitación, ¿verdad? Por producto de los despidos y renuncias, ¿verdad? Todo fue haciendo de que mis niveles de reproceso se incrementaran, ¿verdad? Porque podría ser el caso que el reproceso se disminuye en unidades, ¿verdad? Sería raro que en unidades yo reprocese menos, ¿verdad? Porque, qué sé yo, porque mis equipos ahora están mejor calibrados y el problema sí venga de las materias primas, ¿verdad? Que puede ser el problema eventualmente, ¿verdad? Según el contexto. Como ya se mostró en el punto anterior, los niveles de reproceso se incrementaron un 80% producto de la mala capacitación del personal. No se puede señalar ninguna falta. Y el gerente de compras, y si lo hizo bien, ¿verdad? Supo negociar, ¿verdad? Entonces, probablemente en vez de andar ahí comprando a poquitos por varios proveedores, ¿verdad? Decidió consolidarlo todo en un solo proveedor y eso, de acuerdo a la teoría de administración, sabemos que le genera ahorros a la empresa, ¿verdad? Y ya para ir cerrando con el caso, ¿qué otros factores adicionales considerarían para emitir la opinión? ¿Qué otros factores adicionales?
La vamos a ir citando. Dado lo limitado de los recursos de la empresa, en proyectos de reducción de costos, centrarnos en las áreas críticas, ¿verdad? Que puedan estar que puedan estar más elevadas respecto de la competencia. Desde el punto de vista estratégico. Por ejemplo, costos de operación, costos financieros, costos de mantenimiento. ¿Verdad? Costos de investigación y desarrollo, ¿verdad? Que por ejemplo, y puede ser que la empresa y destina un 50% más que la competencia a investigación y desarrollo y no tiene ningún resultado tangible. Entonces, si ya ahí eso la empresa está teniendo un desperdicio de recursos, ¿verdad? O eventualmente puede que la empresa, ¿verdad? En el caso de los costos financieros, la industria anda manejando una tasas de interés al 6% y la empresa ahí consiguió un crédito al 10%. Al 10%, entonces sí son aspectos que la ponen en desventaja. Como se pudo observar se pudo observar en el presente caso, el punto medular de la empresa estaba en bajar los costos de adquisición. ¿Verdad? En bajar los costos de adquisición al comprar materias primas. De al comprar materias primas de una calidad similar. Logró los ahorros ya indicados en el presente análisis. Entonces, vean en este caso particular que era sencillo, ¿verdad? El proyecto de reducción de costos de la empresa. Con solo negociar con otro proveedor, ¿verdad? Cambiar de
o cambiar de proveedor, $400,000 de disminución. ¿Y cuánto fue lo que logró ahorrar el gerente de producción al despedir al personal experimentado y traer mano de obra barata? Apenas 55,000 de ahorro. Entonces dan que al final era un esfuerzo poco significativo, ¿verdad? Un ahorro poco significativo en comparación con las materias primas. Entonces, por eso les decía que un problema, ¿verdad? Dado que que los recursos son limitados, ¿verdad? Por eso siempre hay que priorizar. Y en este caso la prioridad tenía que estar en materiales. Y ahora para ir cerrando, les hago la pregunta. ¿Quién habrá sido omiso en todo esto? Porque al final tanto el director de compras como el director de producción dan cuentas a alguien, ¿verdad? Salvo que la empresa tenga una mala administración y se maneje como islas, ¿verdad? Países como repúblicas independientes. ¿Habrá algún responsable que no está tan evidente en la redacción o será solo problema del gerente de producción? Y por último, ¿verdad? El ejercicio nos omite indicar cuál era ahí y tiene a cargo el accionar de los directores de departamento. O sea, siempre es el director el que debería tener la última palabra, ¿verdad? Eso es como, por ejemplo, cuando en el despacho llega a inicios de semana, ¿verdad? O un lunes a media mañana, nos cita el director y repasa los roles del equipo, ¿verdad? Que en qué gestiones está cada uno, ¿verdad? Y entonces ya cada quien empieza a decir qué es lo que tiene y dice, bueno, es que fulano de tal me pidió una asesoría en X tema y lo necesita para el miércoles, pero y no, ¿sabes? Ya estamos con las completas, entonces no, digámosle que le voy a decir
¿verdad? Que si Pedro quiere la asesoría, ¿verdad? Para el miércoles no, que consiga, si nos da tiempo al viernes, le colaboramos, ¿verdad? O que puede que alguno tenga algún margen de prorrogar algo de lo que está haciendo, entonces no, fulano, suspenda tal cosa y encárguese de lo que nos pidió Pedro, ¿verdad? Porque hay que al final, si bien es cierto, en el caso del despacho donde yo trabajo, a veces pareciera que vamos por la libre y al final quien es el responsable de nuestra gestión es nuestro director. Entonces en ese momento ya el director llega y dice, ¿verdad? No, o no aceptamos no podemos recibir el trabajo que nos están pidiendo, o, ¿verdad? O reasignamos, ¿verdad? Posponemos este porque que estamos holgados para la entrega y atendemos este otro que urge, ¿verdad? Pero siempre bajo la instrucción en este caso, de nuestro director. Igual sucede en cualquier otra organización, ¿verdad? Pues, si es que la administración superior o junta directiva quiere bajar costos, pero al final es el gerente general que debidamente asesorado, o tal vez no debidamente, pero sí con conocimiento de causa, debe indicar a qué le damos, a qué le damos prioridad, porque ya tuvimos una pincelada de lo que puede pasar cuando salen todos en bandada a, a ir cada uno por su lado, ¿verdad? Y otro punto también, ¿verdad? Es el hecho de lo que les decía, de que el hecho de una planilla cara no es sino barata, al revés, perdón, no nos garantiza no nos garantiza la calidad, ¿verdad? Por poner un ejemplo, como dato anecdótico, ya para ir cerrando, conforme hablamos al inicio, no sé si alguna vez han escuchado la historia de por qué en el sector público nació la dedicación exclusiva como plus salarial. No, nunca la han escuchado. No, señor. Y originalmente, ¿verdad? Bueno, recuerden que la Constitución dice que el funcionario público es depositario de la confianza del pueblo y no puede cobrar más de lo que la ley permite. Entonces lo que había era una escala del servicio civil. Entonces, el servicio civil decía que un ingeniero, como recién graduado, era un profesional uno y ganaba, por decir algo, 600.000 colones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían los ingenieros? Y en el ICE, y empezaban a trabajar ganando 600.000 colones, pero en la calle un ingeniero mal pagado andaba en 1 millón de pesos. Entonces, ¿qué hacían? Agarrar experiencia y como dijo Collins, me voy, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que empezó? Ah, nos están sacando, robando personal. Bueno, voy a empezar a pagar un 55% de dedicación exclusiva, ¿verdad? Entonces, ahora sí, si se quiere llevar a un ingeniero de acá, ¿verdad? Póngase la mano en la billetera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque probablemente esa rotación de personal lleva a otro trasfondo, ¿verdad? De estar y con proyectos varados y, ¿verdad? Estar trayendo ingenieros que se hicieran otra vez cargo, ¿verdad? Porque un proyecto de infraestructura para que es hidroeléctricas y todo este tipo no son proyectos de 2 meses. Solo los diseños pueden durar año y medio, 2 años más la etapa de ejecución, ¿verdad? Entonces imagínense lo tedioso y caro que puede ser estar volviendo a capacitar y que un profesional se empodere en un proyecto para que lo vuelva a dejar tirado y eso en el tiempo va generando una serie de complicaciones, ¿verdad? Entonces se busca siempre ese balance, ¿verdad? Entre lo económico y valores agregados que procuren
la baja rotación, ¿verdad? Ya tema aparte, es tal vez la forma indiscriminada, que eso, ¿verdad? Que si ustedes dicen que yo lo dije, yo me quito, pero, ¿verdad? Que en algún momento tal vez esos pluses han sido repartidos de forma indiscriminada y por eso ahora el Estado es la monstruosidad y muchas otras cosas, pero este no es el foro para discutirlo, pero digamos, en su esencia nació de esa necesidad, ¿verdad? Tratar de blindar ¿verdad? A ciertas instituciones, ¿verdad? Para protegerles el personal clave. Ya después sí se fue tal vez expandiendo de manera negligente por los gobiernos de turno, pero va en ese sentido, ¿verdad? Esa necesidad de reducir la rotación de personal. Entonces, como pudimos ver ahí, ¿verdad? Efectivamente se demostró que, como dijo el adagio popular, lo, lo barato sale caro, porque si lo vemos en perspectiva, sí, esa mala gestión de producción le costó a la empresa una pérdida, digamos, de 450.000. Y hay otro dato que, aunque el ejercicio no lo aporta, en esta rotación tan elevada, ¿qué dato, qué dato está oculto? Yo tenía 100 personas y de esas 100 probablemente en esta 120 iba un gran número de este personal experimentado de la empresa y que era, digamos, que tenía un salario un poco superior al mínimo. En ese proceso de despidos, en ese proceso de despidos y renuncias, ¿qué otro costo pudo haber enfrentado la empresa? Centrémonos solo en los despidos. De vacaciones, aguinaldos, cesantías, preavisos. Correcto, ¿verdad? Y habría que ver de esos despidos cuántos fueron con responsabilidad patronal, ¿verdad? Porque, digamos, bueno, pues recordemos esa parte, que usted como patrono, si está en reorganización y tiene que liquidar, pues si le va a bajar el salario, no puede decir solo si le bajo el salario y ya, ¿verdad? Tiene que, ¿verdad? A grosso modo, lo que da a entender la ley es, sí, lo liquido y lo recontrato si usted acepta las nuevas condiciones. Entonces, efectivamente, pareciera que no fue 450.000, pudo haber sido mucho mayor el impacto, ¿verdad? Otro punto a tener en cuenta es que el ejercicio no indica la antigüedad de los 40 despidos y si los mismos fueron con responsabilidad patronal, hecho que llevaría a que los costos se vean aumentados por concepto de cesantía porque, y vacaciones.
¿verdad? Cesantía, vacaciones y preaviso. Y alguien podría decir, profe, y el aguinaldo, ¿no? Porque el aguinaldo igual había que pagarlo, ¿verdad? Ahí tal vez el único desbalance es el tema de flujo de caja, que si lo despedí en marzo, ¿verdad? Y en teoría yo ese efectivo lo iba a conseguir hasta diciembre, ¿verdad? Que hubo que sacar el efectivo por adelantado, pero vean que por todo lado, ya en resumen, lo de producción fue un completo desastre. Entonces, no sé si hasta acá queda alguna otra duda. ¿Una duda o comentario? De mi parte no, pero todo claro. Muchas gracias. No, con gusto, chicos. Entonces, sí, como les dije al inicio, ¿verdad? Entonces, sí, venimos de vacaciones muchos y feriado y demás. Entonces, sí, para no saturar e ir retomando la forma en este cierre, ¿verdad? Lo vamos a dejar por acá, ¿verdad? Y obviamente no es que ustedes van a perder esa hora, sino que les va a quedar a fondo para para consultas con el trabajo final, ¿verdad? Que de hecho ahora, aquí en este rato, de aquí a las 9:30, ahí se los voy antes de irme a dormir, se los voy a dejar subido en el campus para que ya vayamos trabajando en ello, ¿verdad? Y recordar que de hoy en 15 serían las exposiciones para ya dar por terminado el curso. Entonces, nada más déjenme pasar lista rápidamente para ya irnos a descansar. Un segundito. Para pasar lista nada más. Aquí tengo Alvarado Fernández, Arias Sancho Esteban. Profe Esteban junto con Silvia son los que andan de viaje. Ok. Tengo Calderón Vargas, Gendry. Presente, profe. Perfecto, gracias. Castillo Badilla Boris. Díaz Jiménez Paula. Presente, profe. Gómez Garro Emanuel. Presente, profe. Gracias. González Vázquez Porin. Presente, profe. Leiva Bolaños Melanie. Presente. Martínez Reyes Mercedes. Presente. Morra Arley Pedro. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Nava Solís Silvia. Ahora sí que está de viaje. Quintana Alvarado. José. Presente, profe. Perfecto, gracias. Rodríguez Campos Luis. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Ruiz Méndez Daniel. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Solano Rodríguez Ian. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Umaña Angulo Tamara. Presente, profe. Ok. Y Juan García David. Ok, chicos. Entonces, eso sería
Sería todo por hoy. Ya volvemos la próxima semana ya con el cierre del curso, que es ver evaluación del desempeño a nivel financiero, ¿verdad? Con los estados financieros, y entonces nos vemos la semana que viene. Listo, profe, gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.